Bien, continuando con los logaritmos, ahora vamos a hablar sobre sus propiedades. Vamos a compartir pantalla. Bien, dice la función logarítmica, la estudiamos en el video anterior, y luego hay un texto importante que mencionan aquí, y es este. La expresión logarítmica y igual al logaritmo de base b de x y la expresión x igual a base b elevado a la y son equivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que la expresión logarítmica y la expresión exponencial son expresiones equivalentes. La expresión logarítmica y la expresión exponencial son equivalentes. Noten los cambios, noten las letras que estamos usando. Las tres letras que ustedes, o los tres números, por decirlo así, tres letras o tres números que se usan en esta expresión de aquí son Y, B y X. Y, B y X. Mientras que aquí se usa X, B y Y. X, B y Y. Solo vamos a jugar con esas letras. Aquí hay un ejemplo en esta tabla, ¿ves? Noten en el logaritmo, en este ejemplo, ¿cuáles son los tres números que estamos usando? 3, 9 y 2. 3, 9 y 2. Y en esta expresión exponencial, ¿cuáles son los números que estamos usando? 9, 3 y 2. Son los mismos números que en la expresión logarítmica. La expresión logarítmica y la expresión exponencial usan los mismos números, solo que se invierten los papeles. Por ejemplo, el 3 es la base en la logarítmica, mientras que en la exponencial también sigue siendo la base. La base en la logarítmica y en la exponencial es la misma. Si aquí dice que la base es 3, en la exponencial también sigue siendo la base 3. Ahora, el 9 es el argumento del logaritmo, o sea, es lo que se calcula en el logaritmo. El 9 es lo que se calcula en el logaritmo, mientras que aquí es el 2, es lo que se calcula en la exponencial. El número 2 es lo que se calcula en la exponencial. Y el 2 es el resultado en el logaritmo, mientras que aquí el 9 es el resultado del exponencial. Prácticamente lo que cambian son lo que se calcula y el resultado. Lo que se calcula en el logaritmo es el 9 y el resultado es el 2. Mientras que en la exponencial lo que se calcula es el 2 y el resultado es el 9. Eso es lo que cambian de papel. Notemos en la, en el siguiente ejemplo dice, aquí está, lo que está subrayado en amarillo. Eh, la base en el logaritmo es 8 y la base en la exponencial también es 8. La base en el logaritmo es 8 y la base en la exponencial es 8. Vamos a hacer un poco más grande la imagen. Bien, ahora sí, un poco más. Entonces, habíamos mencionado que en esta parte de aquí, en este ejemplo de aquí, la base del logaritmo es un 8, la base de esta exponencial también es un 8, tiene la misma base. Lo que cambia es lo que se calcula y el resultado. Lo que se calcula es el número 2 y el resultado es un tercio. Mientras que aquí lo que se calcula es un tercio y el resultado es un 2. Eso es lo que cambia. En el otro ejemplo,
Tenemos esta de logaritmo y tenemos esta exponencial. Em, la base en este logaritmo es 10 y la base en este exponencial también es 10. Lo que se calcula es 0,01 y el resultado es -3. Aquí cambia. Lo que se calcula sería -3 y el resultado es 0,01. Y en el último ejemplo, eh, tenemos esto y tenemos esto. La base de este logaritmo es b y la base de este exponencial también es b. Tienen la misma base. Lo que cambia es lo que se calcula y el resultado. Lo que se calcula y el resultado. Lo que se calcula en el logaritmo es 5 y el resultado es -1. Mientras que aquí lo que se calcula es -1 y el resultado es 5. Eso son los papeles que se invierten. Entonces, como primera propiedad, podemos decir que eh, un logaritmo se puede escribir, eh, un logaritmo se puede escribir de esta forma y la exponencial, este sería la forma equivalente, siempre y cuando usemos los mismos números de logaritmo. Noten que el logaritmo, los números que se usan son y, b y x, y, b y x, y en la exponencial x, b y y, x, b y y. Entonces, la base siempre es la base, en la exponencial como en el logaritmo, pero lo que cambian son el cálculo, el argumento, por decirlo así, y el resultado. El argumento y el resultado. El argumento es lo que está dentro del logaritmo, el argumento es el exponente. Entonces, noten que el resultado aquí es y el argumento es x, mientras que aquí el argumento es y el resultado es x. Cambia. Bien, ese sería como una primera propiedad. Una segunda propiedad, una segunda propiedad sería, eh, bien, el logaritmo de uno siempre es cero. Esa es una propiedad. El logaritmo de uno siempre va a ser cero. No importa la base. ¿Por qué? Si la convertimos a forma exponencial, recuerden que la base siempre va a seguir siendo la base en la exponencial, tanto en el logaritmo, y lo que va a cambiar es este 1 y este 0. Este 1 es el argumento y el 0 es el resultado. Ahora el 0 es el argumento y el 1 es el resultado. Y notamos que todo número elevado a la 0 siempre va a ser 1. Entonces el logaritmo de 1 siempre va a ser 0. Todo número elevado a la 0 siempre va a ser 1. Y todo logaritmo de 1 siempre va a ser 0. Ahora, otra segunda propiedad. Todas estas propiedades las vamos a escribir aparte. Eh, el logaritmo de cualquier base y el argumento, miren que si la base y el argumento son lo mismo, el resultado es 1. Esto lo habíamos hecho nosotros en una calculadora, en un ejercicio anterior, y decía más o menos así, ¿ves? El logaritmo de, de un medio y la base de un medio es igual a 1. ¿Por qué? Porque en la calculadora lo hacemos así, ¿ves? Logaritmo de un medio entre logaritmo de un medio. Y habíamos dicho que esto de aquí es igual a 1. Todo número dividido entre el mismo número es 1. Y habíamos dicho que esto era la base, ¿eh? Eso de ahí eh, es la base. Este un medio de aquí es la base y este un medio de aquí es el argumento que queremos calcular. Entonces, todo número dividido entre el mismo número, logaritmo de un medio dividido entre el logaritmo de un medio, el resultado es un 1. Entonces, todo logaritmo que tenga la misma base y el mismo argumento, el resultado es 1. Y en la forma exponencial, la base siempre va a seguir siendo la base, ¿verdad? La base siempre va a seguir siendo una base. Lo que va a cambiar son los argumentos y los resultados. Noten en el logaritmo, la base es la base. Es b, perdón, la base es b.
El argumento es b y el resultado es 1. Ahora aquí el resultado es 1 y el argumento es 1, perdón, y el resultado es b. Bien, esa sería una segunda propiedad. Eh, una tercera propiedad de los logaritmos. Aquí es importante que hagan una tablita de propiedades. Es muy importante que hagan eso. Una tercera propiedad sería esto otro. Y bueno, esa más que todo. Esta es otra propiedad, pero casi no se usa. De hecho, ni yo la he usado nunca. Entonces, esta es otra propiedad, que si tienen la misma base y el logaritmo, si tienen la base y el logaritmo de la misma base, se cancelan y solo les queda la x. La base con el logaritmo de la misma base se cancela. Algo así como esto, ¿eh? Esta base elimina a este logaritmo y solo les queda la x. Esa base elimina a este logaritmo y solo les queda esa x. Esa x es la misma que esta x de aquí. Bien, esa es otra propiedad. Y por último, tenemos tres propiedades más. Bueno, antes de las últimas propiedades, quiero mencionar también que eh, este logaritmo de aquí llamado ln, la base es una e. La base de este logaritmo es una e. Entonces, ¿cómo lo escriben en forma exponencial? Recuerden, la base de este logaritmo es e. Entonces, la base de este exponencial también tendría que ser e. Si la base del logaritmo es e, la base del exponencial también tendría que ser e. Luego, el argumento es x. Aquí tendría que ser el resultado, entonces. Y aquí el resultado es y, entonces aquí el argumento tendría que ser y. Eso es lo que cambia. Esto es para los logaritmos así, escrito de esta forma, ln. ln significa logaritmo natural. L, logaritmo y n, natural. ln significa logaritmo natural. Em, Aquí está la palabra, logaritmo natural. Bien, y las últimas dos propiedades, ve, las últimas tres propiedades que son las más importantes de todas. Aparte vamos a escribir todas las propiedades y espero que ustedes sepan usarlas siempre. Las últimas tres propiedades son las siguientes. Se le conoce como leyes de los logaritmos. Se le conocen como leyes de los logaritmos. Eh, Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Se les conoce como leyes de los logaritmos. Entonces aquí está, sería leyes de los logaritmos. Sería, si ustedes tienen dos logaritmos que se están sumando, ustedes lo pueden convertir a un solo logaritmo. Esa es una ley, que si ustedes tienen dos logaritmos que se están sumando, los pueden juntar en un solo logaritmo, siempre y cuando tengan la misma base. Siempre y cuando tengan la misma base. Entonces, miren que el primer logaritmo, la base es b, el segundo logaritmo, la base es b, y el resultado también va a ser base b. Otro logaritmo de base, b. Tienen que tener la misma base. No es que si esta base es un 2 y esta base es un 3, esta base se convierte en 5. No, nada que ver. Si esta base es un 2 y esta base es un 3, no es que esto se convierte en 6 tampoco, ¿verdad? Tienen que tener la misma base. Si este es un 2, este también tiene que ser un 2 y el resultado también tiene que ser un logaritmo de base 2. Ahora, lo que se está calculando, m y n. Ese número que vamos a meter supuestamente se mete en una calculadora, ¿verdad?
Es el número que se calcula en una calculadora. M y N son dos números diferentes, aunque pueden ser iguales. Son dos números diferentes. ¿Qué pasa con esos dos números? Los vamos a multiplicar. Siempre y cuando los logaritmos se estén sumando. Porque si los logaritmos se están restando, vamos a hacer aquí. Si los logaritmos se están restando, si los logaritmos se están restando, entonces el resultado es otro logaritmo. Noten, si los logaritmos se están sumando, el resultado es un solo logaritmo. Si los logaritmos se están restando, el resultado es un solo logaritmo. La diferencia es, todos tienen que tener la misma base. La diferencia es esa resta. Cuando es resta, entonces se divide los números que estamos calculando. Los números que estamos calculando se le llaman argumentos. Se dividen los argumentos. El argumento de este logaritmo se llama m y el argumento de este logaritmo se llama n y ustedes van a dividir m entre n si se están restando y si se están sumando van a multiplicar el argumento m con el argumento n. Los van a multiplicar y se va a convertir en m por n. Esa sería una segunda propiedad. Y una tercera propiedad, aquí está abajo, sería eh, aquí abajo está. Bien, esa sería una tercera ley de los logaritmos. Dice que si, si hay un número aquí afuera que está multiplicando al logaritmo, si hay un número afuera que está multiplicando al logaritmo, entonces pasa a exponente dentro de m. Miren, esa es la única propiedad, que el número que está afuera del logaritmo, que está multiplicando afuera del logaritmo, se puede meter en el logaritmo como un exponente, pero del número que está dentro del logaritmo, o sea, en este caso de m, se puede meter como un exponente. Bien, en resumen, estas serían todas las propiedades de los logaritmos y las vamos a escribir aparte. Las vamos a escribir aparte. Vamos a ver, vamos a buscar nuestro documento. No lo tenemos abierto, entonces lo vamos a abrir. Bien, ese sería nuestro documento. Lo vamos a guardar como propiedades de los logaritmos. Propiedades de los logaritmos. Le damos guardar. Bien, entonces escribamos nuestro resumen. Pro Propiedades de los logaritmos. Propiedades de los logaritmos. Entonces, propiedad número 1. Habíamos dicho que si tenemos un logaritmo de esta forma, y igual a logaritmo de base b de x, entonces nosotros lo podíamos escribir como la base
Perdón, este argumento X ahora va a ser resultado. Así lo vamos a hacer. Ese argumento X ahora va a ser un resultado. Y antes lo que era resultado, ahora va a ser un argumento, solo que va a ser un exponente. La base siempre va a ser la base. Y este resultado ahora va a ser un argumento. Así se escribiría. El argumento en este caso es un exponente. Y aquí no, es como parte del logaritmo. Esa sería una primera propiedad. Una segunda propiedad es que el logaritmo de 1 de cualquier base, el resultado siempre va a ser 0. Una tercera propiedad es que el logaritmo de un número que tenga la misma base, el resultado es 1. 4. 4. El logaritmo de, de dos números que la suma de dos logaritmos, perdón. No, perdón. Falta las exponentes también. Faltan los exponentes. Ve logaritmos naturales, quise decir. Faltan los logaritmos exponenciales. La número 4 se parece a la número 1, bastante. Lo que cambia es el logaritmo. Cambia. Noten quién es el argumento. El argumento es X. Ahora sería el resultado. Igual que en la propiedad número 1. La base de todo esto, del número 4, la base, no se ve. Pero habíamos dicho que era una E. La base es una E. Siempre que no se ve, vamos a decir que la base es una E. En este tipo de logaritmo. En este otro tipo de logaritmo, ya vamos a hacer una propiedad número 5. De hecho, hagamos una propiedad número 5 desde ahorita. Ve, una propiedad número 4. Mejorémosla. Eh, digamos que tengo logaritmo de base. Ve, ahí no se ve la base. No se ve la base. Entonces, la base, perdón, el X que está aquí en el logaritmo vendría siendo el resultado. La base no se ve, pero la base cuando no se ve, ponemos un 10. Cuando no se ve la base, ponemos un 10. Eh, si se ve la base, pues pongamos el número que aparece en la base. Pero si no se ve, pongamos un 10. No se pone un 1, porque la base nunca puede ser 1. La base nunca puede ser 1. Aquí pongamos, ¿ve? La base nunca puede ser 1. Tampoco la base puede ser negativa. La base nunca puede ser negativa, solo positiva. Entonces, en este caso, nuestra base es un 10. Y este resultado de aquí vendría siendo el exponente de aquí, ¿verdad? Esa es una propiedad número 5. Una propiedad número 6. B, una propiedad número 5 sería y igual a ln de x. La propiedad número 4 se parece a la propiedad número 1. La propiedad número 5 también se parece a la propiedad número 1. Dice que esta x de aquí vendría siendo el resultado. El exponente de esto, la base de todo esto, aunque no se ve, vamos a poner que la base es una E. Que la base es una E. Que la base es una E. La base de este es 10, la base de este es E. Y la base del número 1 es B, porque aquí sí se ve. Mientras que en la 4 y en la 5 no se ve, entonces pongamos que la base es 10 y la base aquí es E. Y el Y vendría siendo el exponente. Noten que el Y siempre va a ser el exponente en las tres. En la 1, en la 4 y en la 5. Bien. 5 propiedades. Número 6. Sería si tengo sumando dos logaritmos. Si tengo sumándose dos logaritmos con la misma base.
si tengo sumándose dos logaritmos. Otra cosa, en la propiedad 5 y en la propiedad 1, en la propiedad 5 y en la propiedad 4 y en la propiedad 5, este simbolito de aquí, este simbolito de aquí significa que voy a verlo de cualquiera de las dos formas. ¿Qué significa verlo de cualquiera de las dos formas? Que si tengo un exponente, la puedo ver como un logaritmo. Y si tengo un logaritmo, la puedo ver como un exponente. Eso significa ese simbolito de ahí, ¿ve? Que la puedo ver de dos formas. Que la puedo ver de dos formas. Eso es lo único que me hacía falta. Que se puede ver de dos formas. Ahora sí, continuemos con la propiedad número 6. Dice la propiedad número 6 que si tengo dos logaritmos que se están sumando y tienen la misma base, entonces copio el logaritmo con la misma base y los números A y B se van a multiplicar. Los números A y B se van a multiplicar. La propiedad 7 se parece a la propiedad 6 y dice lo siguiente, que si tengo si tengo dos logaritmos que se están restando ahora, si tengo dos números que se están restando, entonces, y tienen la misma base, los logaritmos, entonces se copia la base y se restan y se dividen los números A y B, se dividen A y B. Ahora ya no se van a multiplicar, ahora se van a dividir A y B. Se van a multiplicar cuando se están sumando los logaritmos y se van a dividir cuando se están restando los logaritmos. Y cuando tengo un número multiplicado, cuando tengo un número multiplicándose al logaritmo de cualquier base de A, entonces eso va a ser igual a, si tengo un número que se está multiplicando al logaritmo, entonces escribo el logaritmo, escribo la base, escribo el número, y este número que está multiplicando al logaritmo ahora va a ser un exponente. Ahora va a ser un exponente. Esa sería la propiedad número 8. Con estas 8 propiedades ustedes pueden resolver la tarea número 3 de sí, la tarea 3, semana 3, con estas propiedades. Este es el resumen de las propiedades de los logaritmos que van a utilizar hasta para las siguientes clases, no solo para esta clase, sino para las que le siguen, ¿verdad? Los logaritmos se siguen estudiando en las siguientes clases. Bien, entonces hagamos ejercicios en Alex. Bien, ejercicio número 1. Perdón, voy a guardar primero aquel archivo. Guardar antes de que se me olvide. Ahora sí, ejercicio número 1. Reescribir cada ecuación como se indica. En el inciso A dice que la escriban en una ecuación exponencial. Entonces ustedes lo que van a hacer es eh, hacer este símbolo de doble implicación. Bueno, vamos a hacer en otro color. Ustedes lo que van a hacer es ese símbolo de doble implicación y luego identifican la base. La base de todo esto es 5. Entonces ustedes escriben logaritmo de base 5. El resultado de todo esto es un quinto. Entonces ustedes escriben un quinto aquí. Y el argumento, el exponente que es -1, ahora lo van a escribir como resultado aquí. Y en la otra también van a hacer lo mismo. Eh, Doble implicación. Dice que esta la escribamos en forma exponencial. Entonces la base de todo esto es un 2. Escribimos un 2. Eh, el resultado, que es un 4, ahora viene siendo el exponente.
Y el 16, que es el argumento, ahora va a ser el resultado. Y en esas dos cosas son las que vamos a escribir aquí en nuestras respuestas. Sería, en la primera escribiríamos 5, base 5 y argumento un quinto. Y el resultado menos 1. Y en la otra vamos a escribir 2, exponente 4 y el resultado 16. Y le damos verificar. Bueno, respuesta correcta. Entonces, control menos. Ahí. Ustedes le hacen una capturita de pantalla. Para verificar. Noten que el procedimiento es bien corto, siempre y cuando manejen las propiedades. Hagamos otro intento. Borremos eso que tenemos escrito ahí. Bien, entonces sería, eh, identifiquen primero la base. Identifiquen la base. En este caso, la base es lo que está abajo del exponente. La base es lo que está abajo del exponente. Entonces sería logaritmo de base 6. El resultado de aquí vendría siendo el argumento y el exponente vendría siendo el resultado. Lo mismo en el otro. La base de todo esto es 4. El exponente es menos, perdón, el resultado de aquí va a ser el exponente y el argumento de aquí va a ser el resultado. Entonces escribimos esos números o esos resultados aquí abajo. En el inciso A vamos a escribir base 6, argumento 6 y el resultado 1. Y abajo vamos a escribir base 4, eh, exponente menos 3 y aquí sería 1 sobre 64. Le damos verificar y sí, ahí está la respuesta. Correcto. Entonces ustedes solo le hacen una capturita de pantalla solo para tener eh, evidencia, ¿verdad? Noten que no es mucho lo que van a escribir. No es mucho. Hagamos un tercer y último intento. Borramos lo que ya tenemos anotado. Sería eh, la base. Identificamos la base. Identificamos la base. Identificamos la base. Sería logaritmo de base 5. La base es lo que está debajo del exponente. El resultado vendría siendo aquí y el exponente vendría estando aquí como resultado. Y en el otro, la base es 2, el resultado es menos 4, ahora sería el exponente, y 1 sobre 16 vendría siendo el resultado. Bien, escribimos eso ahí en en Alex. Aquí sería la base 5, el argumento 25 y el resultado 2. Y abajo, la base es 2, el exponente es menos 4 y el resultado es 1 sobre 16. Le damos verificar y ahí está, respuesta correcta. Ustedes hacen captura de pantalla y listo. Bien, pasemos a otro tipo de ejercicio.
Bien, recordemos las propiedades, ¿verdad? Son 8 propiedades. Ya hicimos la propiedad uno. Todos esos ejercicios que acabamos de hacer es sobre la propiedad uno. Ahora vamos a la propiedad B, vamos a otro tipo de ejercicio. Vamos al número 4. El número 4 es parecido a las propiedades 5, a la propiedad 5. Solo es de usar ln y e. Cada vez que aparezca ln, ustedes usen la base e. Cada vez que solo aparezca log, usen la base 10. Entonces, aquí sería, ve, ya tenemos abierto un ejercicio. Bien, entonces lo mismo, solo hay que convertir a exponencial. Entonces, doble implicación. La base de todo eso es e, el 7, que es el resultado, ahora viene siendo el exponente, y la x vendría siendo el resultado. En la segunda, eh, la base de todo esto es e, entonces nosotros escribimos ln nada más. Si la base de todo esto es e, nosotros solo vamos a escribir ln porque aquí ya tiene la base. ln tiene base e, ya tiene incluida su base. El y, que vendría siendo el resultado, ahora viene siendo el argumento. Viene siendo el argumento. Y el 9 viene siendo el resultado. Bien, esto es lo que vamos a escribir ahí. Entonces, bien. Vamos a escribir e a la 7 igual a x, pero también podemos escribir x igual a e a la 7. E elevado a la 7. Vamos a ver cómo es elevado aquí. No, vamos a ver este. No, tampoco. Este otro. Tampoco. Aquí. Ahí está. X igual a e elevado a la 7. Aunque ustedes tienen aquí para elevarme. Aquí dice exponente. Aquí tienen bastantes propiedades ustedes. Eh, perdón, bastantes botones. Yo trato de hacerlo directo, ¿verdad? Por la costumbre. Y el otro sería logaritmo de y igual a 9. Entonces ponemos ln. No, no me permite poner ln. Entonces aquí sí toco este botón, ¿ve? ln. ln de y igual a 9. Vamos a ver si en la primera me permite escribirlo así como está. E a la 7 primero igual a x. Tal vez no me regaña Alex. E elevado a la 7 igual a x. E elevado a la 7 igual a x y ln de y igual a 9. Verificar. Sí, correcto. Entonces sí, no pasa nada si lo escriben al revés. Lo importante es que sepan transformar, ¿verdad? Ahí le toman captura de pantalla solo para que tengan eh, la evidencia. No es mucha la evidencia, casi de pura lógica. Eh, Luego vamos con otro, intentar otro. Borramos lo que ya tenemos hecho. Bien, entonces sería eh, doble implicación. La base es E, entonces nosotros escribimos LN. Ya sabemos que LN tiene la base E, entonces solo escribimos LN. El resultado de aquí, que es un 8, lo escribimos aquí a la par de LN. Y la Y, ahora sería el resultado. Lo mismo para el otro. La base de todo esto, les dije que la base de LN es E, entonces ustedes escriben E. El resultado de aquí, que es un 9, ahora vendría siendo un exponente.
Y la X ahora sería el resultado. Ahora escribimos eso ahí abajo. Eh, Escribimos aquí. LN de 8. No sé por qué no me permite escribir LN. Entonces vamos a poner acá. LN de 8 igual a Y. Aquí escribimos E a la 9. E si me lo permite escribir la computadora. E elevado a la 9. También el elevado me lo permite escribir la computadora. Igual a X. Le damos verificar. Y ustedes hacen su captura de pantalla, ¿verdad? Solo para que tengan la evidencia. Noten que la evidencia no es mucho. Prácticamente solo es de saber escribir los resultados. No tienen que hacer mucha evidencia, solo es de escribir. Solo es de saber escribir bien los resultados, ¿verdad? Bien. Un último intento. Borremos todo lo que tenemos anotado. Aquí sería, la base es Y vendría siendo el exponente y 8 vendría siendo el resultado. Aquí vendría siendo, la base es entonces ponemos LN, X vendría siendo el argumento y 9 vendría siendo el resultado. Ahora nos vamos ahí arriba y escribimos ahí E a la Y igual a 8. E elevado a la Y es igual a 8. Y en la otra escribimos Ln de X igual a 9. Verificar. Ahí está. Entonces ustedes hacen captura de pantalla solo para tener evidencia. Listo. Ya les resolví 3 de esto, 3 de la propiedad 1, 3 de la propiedad 5, creo que era, o 4. Cerramos aquí. Vamos a ver qué propiedad era. 5, propiedad 5. Bien, vamos a Alex. Em, Vamos ahora con el ejercicio número 7, propiedades básicas de los logaritmos. Bien, estas serán las últimas 3 propiedades, la propiedad 6, 7 y 8. Recordemos las cuáles son esas propiedades, 6, 7 y 8. La 6 dice que si tengo una suma de logaritmo, se multiplican los argumentos. El argumento es A y B. Se multiplican aquí, A y B. Si tengo una resta de logaritmos, entonces se dividen los argumentos. Los argumentos son A y B. Ahora la división va a ser A y B, A entre B. Noten que lo que está abajo, dividiendo el denominador, es la que tiene el signo negativo. No es A, ¿verdad? La que va abajo. No es B entre A, es A entre B. El que tiene el signo negativo es el que va abajo. Y el que tiene el signo positivo es el que va arriba. Y la propiedad número 8 significa que este número de aquí, que está afuera, tiene que ir aquí adentro y ver el resultado, ¿verdad? Solo lo que me está diciendo es que hay un número afuera que lo puedo dejar adentro. O hay un número que está adentro que lo puedo dejar afuera, como quieran verlo. Eso significa la propiedad 8. Entonces, aquí es una resta. Entonces ustedes van a dividir 5 entre 7, no 7 entre 5. 5 entre 7. Recuerden que el que está con el signo menos es el que va dividiendo. Entonces sería 5 entre 7. Y ya. El otro sería, es una suma. Entonces necesito encontrar un número para que me dé 20 como resultado. Sería 4 por 5, ¿verdad? 4 por 5 es 20. Y el otro, meto este menos 2 encima del 3. ¿Y qué me queda? Menos 2 a la 3. 3 a la menos 2. 3 elevado
Vamos a ver si me permite elevar. Aunque ustedes no van a poder elevar, les diré, elevado a la menos 2. No, no se puede elevar. Entonces tienen que hacerlo en la calculadora. ¿Cuánto es 3 elevado a la menos 2? Recuerden que este menos 2 está multiplicando al logaritmo y puedo meterlo dentro del logaritmo como un exponente. Entonces en la calculadora ustedes van a buscar 3 elevado a la menos 2. Y la quiero en fracción, la respuesta. No la quiero en decimal. La calculadora tiene la opción de darla en fracción tocando una tecla, ¿verdad? En varias calculadoras la tecla es ABC. Entonces, 3 elevado a la 2, 3, perdón, elevado a la menos 2, ojo, ¿verdad? Aquí es, aquí es, eh, este de aquí, este 3, aquí, y este menos 2, aquí. Aquí pongo logaritmo de 8, y 3 elevado a la menos 2 es 1 sobre 3 a la 2. Lo único que hice es quitarle este menos y ponerlo más. Y 1 sobre 3 a la 2 es 9. 3 a la 2 es 9. Entonces, un noveno. Entonces, eso es lo que voy a escribir aquí, un noveno. 1 entre 9. Y verificamos. Correcto. Entonces, ahí tienen la evidencia. Ahí tendrían la evidencia. Bien. Eh, ¿Entendemos otra? Lo que la vamos a resolver aparte porque se traslapó los resultados, los cálculos. Bien, aquí me están pidiendo, como es una suma, entonces me están pidiendo, como aquí es una suma, entonces voy a multiplicar en el inciso A, voy a multiplicar 5 por 7. Sería logaritmo de 9 de 5 por 7. Y eso va a ser igual a 7 por 5, 35. Ese es el resultado que voy a escribir aquí. 35. En ese cuadrito, ¿verdad? En ese cuadrito voy a escribir 35. Bien. En el otro, en el inciso B, me están pidiendo un número que cuando use la resta me quede esta división, 3 cuartos. Entonces aquí tendría que ser un 3, ¿verdad? Para que en forma de división me quede 3 cuartos. Y aquí tengo que buscar un número que multiplique a 5, que multiplica este logaritmo, perdón, pero que al ponerlo encima del 5 me dé 1 sobre 25. ¿Qué número tengo que escribir encima del 5 para que me dé 1 sobre 25? Bien, este ejercicio es un poco más complicado, es evidente. Entonces lo vamos a hacer así. Vamos a hacer inciso C. Inciso C. Inciso C sería logaritmo de base 8 de 1 sobre 25. Así lo haría yo, ¿ve? Logaritmo de base 8. Este 25 eh, lo escribo como 1 sobre 5 a la 2. 5 a la 2 es 25. Luego el 5 a la 2, logaritmo de base 8, lo escribo como 5 a la menos 2. O sea, si aquí es positivo 2, aquí sería negativo 2. Y luego este negativo 2 pasa a multiplicar al logaritmo. Entonces ahí está. Ese es el número menos 2. Aquí sería menos 2. Bueno, escribámoslo como debe ser, ¿verdad? En Alex. Entonces, habíamos dicho que aquí vamos a escribir 35. En el segundo íbamos a escribir 3. Y en el tercero menos 2. Le damos verificar.
Y ahí está. Eh, Aquí es un 3 porque, no, perdón, aquí es un 5 porque, no, aquí es 35 perdón, porque 7 por 5 es 35. Aquí es un 3 porque 3 entre 4 es 3 cuartos. Y aquí es -2. Bien, intentemos otra. Borremos lo que tenemos escrito. Bien, entonces en el inciso A tengo logaritmo de 11 de base 5 menos logaritmo de 8 de base 5. Entonces el resultado tiene que ser otro logaritmo de base 5, pero el 11 y el 8 van a dividir, 11 octavos. Esto es lo que tengo que escribir allá, ¿verdad? 11 octavos. En el inciso B, eh, tengo logaritmo de 5 de base 4, tengo logaritmo de algo de base 4 y aquí tengo logaritmo de base 4 de 35. Entonces necesito un número que multiplicado por 5 me dé 35. En este caso sería 7. Este 7 es el resultado y este 11 octavos es otro resultado en el inciso A y en el inciso B. Y en el inciso C me dicen que -2 logaritmo de base 3 de 5 va a ser igual a logaritmo de 3. Y este -2 sube, se mete al 5 y se convierte en 5 a la -2. Luego el 5 a la -2 se convierte en 1 sobre 5 a la 2. Y luego el 5 a la 2 se convierte en 25. Entonces, este es el resultado que me piden, ¿ves? 1 sobre 25. Y lo voy a escribir aquí. Sería, aquí me piden 11 octavos. Aquí me piden 7. Y aquí me piden 1 sobre 25. Le damos verificar. Y ahí está. No, dice su respuesta es incorrecta en el inciso B. Ah, perdón, yo puse 35 y era 55. Dos números que multiplicados por me dé 55. No era 35, leí mal. Bien, entonces sería que el resultado me dé 55. Entonces tendría que ser un 11. Aquí ese número tendría que ser un 11. Entonces corregimos en Ale. 11 por 5 es 55. Bien, entonces le damos volver a verificar. Y ahí está correcta la respuesta. Bien, hagamos un último intento. Borramos lo que tenemos anotado. Dice inciso A. Logaritmo de base 8 de 7 menos logaritmo de base 8 de 11 igual a logaritmo de base 8. Como tienen el mismo logaritmo y la misma base, entonces solo se copia, ¿verdad? Y el 7 y el 11 se dividen. Entonces me queda 7 sobre 11. 7 sobre 11. Ese sería el resultado que me piden en el inciso A. La división, porque aquí es una resta del logaritmo. En el inciso B, como es una suma de logaritmos, primero escribo los dos logaritmos, me piden un número aquí, aquí me dan el 3 y el resultado tiene que dar 15. Noten que tienen la misma base los logaritmos, entonces sí se puede aplicar la propiedad. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 15? En este caso sería el 5. Ese sería el resultado.
Y el otro sería el logaritmo de base 8 de 1/25. Entonces, este último sí hay que resolverlo, ¿verdad? Para llegar a la respuesta. Eh, ya hemos practicado bastante este último. Habíamos dicho que el 25 lo escribíamos como 1/5 a la 2. Luego, el 5 a la 2 lo escribimos como... Siempre tiene la misma base, ¿eh? La base es 8. El 5 a la 2 lo escribimos como 5 a la menos 2. Cuando esté en el denominador, sube al numerador como potencia negativa. Y luego, este menos 2 baja a multiplicar al logaritmo. Y el de la misma base, 8. El 5 solo se queda ahí. Solo es el menos 2 que sale del logaritmo. Solo es el exponente que sale. Este es el resultado que me piden. No, perdón, perdón. No es ese el resultado que me piden. Es el 5 el resultado que me piden. Bien, escribimos esos resultados. Sería, en el primero sería 7/11. En el segundo es 5. Y en el tercero es 4/5. Verificar. Correcto. Bien. Vamos a ver ahora qué tipo de ejercicio nos aparece en Alex. Pero esto es todo sobre las propiedades de los logaritmos. Si aparecen más ejercicios en Alex, solo es para que practiquen nada más. No significa otra cosa, solo es para que practiquen. Eh, vamos a ver. Ecuaciones, dice. Hay varias ecuaciones, desde el ejercicio 10 hasta el ejercicio eh, 22. Son puras ecuaciones. Bien, las ecuaciones también se resuelven con las propiedades de los logaritmos. Entonces, resolvamos una ecuación de cada tipo. Por ejemplo, del 10 al 12 son el mismo ejercicio, solo que se los escribí 3 veces. Entonces, si aprenden a resolver el 10, van a poder resolver el 11 y el 12. El 10 dice, resolver esa ecuación, o sea, despejar para X. Nosotros vamos a escribir la ecuación 16 a la X más 5 elevado a la 64, perdón, igual a 64. Miren la propiedad del logaritmo que voy a usar, ¿ve? ¿Cuál es la base de todo esto? La base de todo esto es, eh, bueno, escribámoslo así, ¿ve? Con la propiedad de los logaritmos. La propiedad 1, que dice que la base de este logaritmo es 16. Entonces escribimos logaritmo de 16. Este resultado es 64 y este exponente es x más 5. Bien, en la calculadora, ¿cuánto es esto? En la calculadora, eso les tiene que dar. En la calculadora, ustedes lo que van a hacer es logaritmo de 64 entre logaritmo de 16. Así lo tienen que hacer en la calculadora, no hay de otra. Eh, vamos a borrar aquí. Vamos a subrayar aquí. Esto en una calculadora es esto, ¿ves? Así lo van a escribir en una calculadora. Lo demás solo es x más 5. Bien, esto en una calculadora les tiene que dar, vamos a usar nuestra calculadora, permítanme un rato. Voy a poner log de 64 entre log de 16 y me da 1.5. 1.5. Bien, entonces escribimos 1.5. No sé si me va a permitir escribir 1. Dice que usemos fracciones, creo. Porque miren aquí las opciones son fracciones. Entonces escriban 1.5 en fracción con la tecla ABC, Shift ABC, perdón.
y me da 3 medios. 3 medios. X más 5. Bien, entonces, este de 3 medios es el resultado de ese logaritmo en una calculadora. Hay calculadoras que ya resuelven esto de un solo. Lástima que algunos de ustedes no la tienen, ¿verdad? Pero así pasa. Luego despejan para la X. El 5 está sumando, va a pasar a restar. Entonces va a quedar 3 medios menos 5. Entonces, en la calculadora, 3 medios menos 5 les tiene que dar menos 7 medios. Y eso es lo que vamos a escribir allá. Menos 7 medios. Menos 7 medios. Le damos verificar. Y ahí está, respuesta correcta. Ahí tienen. eh, Así pueden resolver los demás. Entonces traten de ver ese video, esta parte, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a esto que está en rojo? Volvemos a repetir. Es la base de todo esto. Esta es nuestra ecuación original. Hasta la voy a subrayar. De aquí partimos de la ecuación original. Vamos a subrayar en azul. Esta es nuestra ecuación original. Nosotros solo la convertimos a esta otra ecuación. Y luego, con la propiedad número 1. Propiedad número 1. Vamos a escribirle aquí. Que lo que usamos fue la propiedad número 1. Propiedad 1. Usamos la propiedad 1. Luego de haber usado la propiedad 1, la propiedad 1 dice, la base de esto es 16, entonces usamos logaritmo de 16. Si la base de esto es 10, pues solo usamos log. Y si la base de esto es pues usamos solo ln. Luego este 64 acompaña el logaritmo y luego este x más 5 es el resultado. Y de ahí despejamos solo para x. Bien. Eh, Resolvamos ahora. Si pueden resolver ese ejercicio 10, podrán resolver el 11 y el 12 de la misma forma. De la misma forma. Eh, Ahora el ejercicio 13. El ejercicio 13 cambia un poquito. Eh, Aunque viene siendo lo mismo, porque aquí dice involucra un logaritmo sencillo. Entonces, escriben el logaritmo, aplican la propiedad 1, aplican la propiedad 1. ¿Qué dice la propiedad 1? Que identifique la base. La base de esto es 3. Eh, el exponente vendría siendo este otro 3. Y el resultado vendría siendo todo lo que está entre paréntesis, que sería menos 4x más 10. Entonces 3 a la 3 es 9. No, 27, perdón. Y menos 4 x más 10. El 10 está sumando, va a pasar a restar. Entonces quedaría 27 menos 10 igual a menos 4x. 27 menos 10 es 17 entre menos 4x. Y este menos 4 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me quedaría menos 17 entre 4 igual a x. Ese sería el resultado. Menos 17 sobre 4. Lo escribimos acá. Menos 17 sobre 4. Verificar. Correcto. Quiero ver si hay otro diferente. No. Bien, todos esos son los mismos, ¿ves? Estamos viendo todos los demás y viene siendo lo mismo.
Entonces, si pueden resolver este ejercicio número 13, van a poder resolver el 14 y el 15. El 10 tiene esta forma, ¿verdad? Recordemos, es diferente. Aquí solo es de buscar eh, una base. Ah, este se ve diferente, ¿ve? Este es del 10 del ejemplo anterior. Se ve diferente, entonces resolvámoslo. Sería 2 menos 20x igual a 32, 5 menos 3x. Bien, este sí se ve muy, muy diferente. No sé si puedo aplicar la propiedad uno porque tienen dos bases y yo les digo, identifiquen la base. Podríamos decir que es 2. Vamos a tratar de aplicar la propiedad uno. Entonces la base es 2, entonces pongo logaritmo de base 2. Este de aquí, 32. Este resultado de aquí vendría siendo el argumento de aquí, 32 elevado a la 5 menos 3x. Y este menos 20x vendría siendo este resultado de aquí, ¿verdad? Menos 20x. Bien, ahora aquí esta es la propiedad uno. Propiedad uno. Ahora la propiedad 2. La propiedad 2 dice, perdón, la propiedad 8, la última propiedad, dice que cuando tengo un exponente dentro de un logaritmo, solo lo bajo. Y me va a quedar 5 menos 3x multiplicado por logaritmo de 2 de 32. Eso dice la propiedad 8. ¿Cuándo vamos a usar la propiedad 8? Cuando tengamos un exponente dentro del logaritmo. Bien, en la calculadora van a resolverme esto y que me dé en fracción. En la calculadora van a resolverme eso, solo eso que está subrayado y que me dé en fracción. Entonces, en la calculadora lo que van a hacer ustedes es logaritmo de 32 entre logaritmo de 2. Eso es lo que van a hacer ustedes en la calculadora. Y que la respuesta les dé en fracción, suponiendo que hubiese fracción, ¿verdad? Entonces, esto es lo que escribirían ustedes en una calculadora, ¿verdad? Lo que está subrayado en rosado. Bien, una vez que ustedes ya usaron la calculadora, me dan el resultado y eso tiene que dar, bueno, yo lo voy a hacer en mi calculadora y sería logaritmo de 32 entre logaritmo de 2, 5. No me dio fracción, me dio entero. Entonces escribimos aquí el 5 igual a menos 20x. Luego este 5 lo vamos a hacer propiedad distributiva y se nos va a quedar el 25 menos 15x igual a menos 20x. Y luego eh, paso este 25 al otro lado y se convierte en menos 25. Y paso este menos 20x al otro lado y se convierte en 20x menos 15. Y 20 menos 15 es 5x igual a menos 25. Y luego la x va a ser igual a menos 25 sobre 5. Eso tiene que dar menos 5. Bien, ese es el número que voy a escribir aquí, menos 5. Bien, este sí está un poco larguito. Usé dos propiedades. Aquí sería menos 5. Le damos verificar. Y ahí está, respuesta correcta. Usé dos propiedades. Propiedad, propiedad uno. ¿Cuál es la propiedad uno? Esto. Esta es la propiedad uno. Y la propiedad 2. Ve, la propiedad 8. ¿Cuál es la propiedad 8?
pues es esto. Esta es la propiedad 2. Bueno, de hecho no es esa. La propiedad 2 es solo la primera mitad. Solo hasta aquí en la propiedad 2. ¿Cuál es la propiedad 2? Bajar el exponente que está aquí en la propiedad 1, bajarlo y que quede aquí afuera. Bien. Tal vez no aparezca otro ejercicio difícil, ¿verdad? Vamos a ver, darle nuevo. Siempre hagan captura de pantalla para que tengan ahí el procedimiento, ¿verdad? O denle en pausa al video y le escriben en sus cuadernos. Bien, entonces, si le damos a intentar otra, no, se ve fácil. Esa se parece a la que acabamos de hacer. Se ve fácil. Se parece a la que acabamos de hacer. Bueno, entonces, solo esas dos opciones aparecen. Eh, Esos son de los ejercicios del 10 al 12. Ahora vamos de los ejercicios ya hicimos del 13 al 15. Ahora vamos con el 16 al 18. Los ejercicios del 16 al 18 son de esta forma. Escribimos la expresión. Sería 4 más 5 logaritmo de x igual a 6. Bien, este sí es un poco más complicado. Es un poquito más complicado. Porque lo que quiero es que me despejen primero para el logaritmo. Me está estorbando ese logaritmo. Aquí vamos a aplicar varias propiedades. Por ejemplo, este cuatro está sumando, entonces pasa al otro lado a restar. Entonces se convierte en 2. Bien. Luego este 5 está multiplicando. Este 5 ustedes lo pueden pasar a dividir al otro lado. Entonces queda 2/5. Ahora sí aplico la propiedad. ¿Cuál es la propiedad? La propiedad número 5. ¿Cuál es la propiedad número 5? ¿Cuál es la base de todo esto? La base es E. Entonces este 2/5 sería el exponente y esta X sería el resultado. Eso sería. No se ve tan difícil, ¿verdad? Dice, sin redondear ningún cálculo intermedio, redondeemos la respuesta a la centésima más cercana. Bien, hay que redondear la respuesta. Entonces, no pueden escribir una respuesta, no pueden escribir esto en Alex, E a la 2.5. Entonces, redondeado, notamos que E elevado a la 2/5, E elevado al... El 2/5 lo van a escribir entre paréntesis, así ven. Así es. E elevado, perdón, solo pongan 2/5 entre paréntesis, porque la calculadora a veces no entiende lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Entonces, 2/5, cierro paréntesis, me da 1.49, pero dice que solo lo dejemos a una centésima. Solo lo dejemos a una centésima. 1.49. Pero una centésima sería el 9 redondea al 4 y se convierte en 1.5. Eso es una centésima. Eh, Recuerden las unidades, ¿verdad? De los números. Estas se llaman centésimas, la otra milésima. Si les piden una milésima, pues van al 9, ¿verdad? Entonces sería 1.5. Le damos verificar. Debe redondear su respuesta a la centésima.
No, entonces este 5 es décima y el 9 es centésima y después del 9 es milésima. Por ejemplo, si fuera, eh, si fuera milésima, esta respuesta quedaría así, ¿ve? Si fuera milésima, si fuera milésima, esto quedaría 1,492. Esto si fuera milésima. Si fuera centésima sería 1,49. Y si fuera décima sería 1,5. Entonces, este es milésima cercana, centésima y décima. Parece que le estoy en primer grado explicándole los números, ¿verdad? Bien, entonces la que me piden es la centésima, 1,49. Entonces escribimos aquí 1,49. Le damos verificar. Ahí está, respuesta correcta. Entonces centésima es con dos decimales. Décima es con un decimal y milésima es con tres decimales. Y luego sigue centésima, décima de milésima, centésima de milésima y millonésima. Luego décima de millonésima, de centésima de millonésima, milésima de millonesa, mésima, y así, ¿verdad? Bueno, y intentemos hacer otro, a ver cómo nos da. No es tan largo el procedimiento, se ve sencillo, se ve accesible. Intentemos otro. Este sí se ve bonito, ¿eh? Pero básicamente es de aplicar propiedades. Este tipo de ejercicio es de aplicar propiedades. Entonces sería logaritmo de x menos 3 menos logaritmo de 3 igual a 3. La propiedad que voy a aplicar es cuando se están restando dos logaritmos, ¿verdad? Habíamos dicho que se juntan, se escribe solo un logaritmo y se divide x menos 3 sobre 3 igual a 3. Se divide este argumento entre este otro argumento cuando se están dividiendo, restando dos logaritmos. Luego la propiedad, este sería la propiedad 7, ¿verdad? Aquí aplicamos la propiedad 7. La propiedad 1, ¿qué dice? Bueno, la propiedad 5, ¿qué dice? Que la base de todo esto sería E. La base es E. Este resultado de aquí vendría siendo el exponente. Y este argumento de aquí vendría siendo el resultado. Eso dice la propiedad 3. Y como hay que despejar para X, este 3 está dividiendo, pasa a multiplicar. Y este 3 está restando, pasa al otro lado a sumar. Bien, ahora hay que redondear la respuesta a la centésima más cercana. Entonces, si fuera milésima, en la calculadora, 3 más 3 por E elevado a la 3 da 63,257. 63,226 y 63,3. Esas son mis tres respuestas posibles, pero esta es la que me piden a mí, ¿verdad? La segunda, porque es centésima. Entonces, recuerden que el 7
redondea al 5 y se convierte en 6. El 6 redondea al 3 y se convierte al 2, perdón, y se convierte en 3. Y entonces escribimos nuestra respuesta. Noten que el procedimiento no es tan extenso, ¿verdad? Escribimos nuestra respuesta 63.26. Le damos verificar. Y ahí está nuestra respuesta correcta. El procedimiento es accesible siempre y cuando sepan las propiedades. Intentemos otra, a ver cómo sale. Bueno, esa se ve sencilla, como la que hicimos primero. Esta es como la que hicimos ahorita. Esa es como la que hicimos primero. Y esta es como la que hicimos ahorita. Bien, solo esos dos tipos aparecen. Entonces, finalizamos esta parte. Vamos a ver si hay algo más que ver. Esos son los problemas del, del 17 al 18. Ahora del 19 al 20. Del 19 al 20 los problemas son así. No se ven tan difíciles. Eh, Siempre hay que aplicar propiedades, ¿verdad? Sería 3x menos 7 igual a 7. Entonces, propiedad 1. ¿Cuál es la propiedad 1? ¿Cuál es la base de todo esto? Es 3. Entonces ustedes ponen logaritmo de base 3. Este 7 vendría siendo el argumento y este x menos 7 el resultado. Luego hay que despejar para x. Este 7 está restando, pasa al otro lado a sumar. Y esa sería la respuesta. Dice no redondear a la centésima más cercana. Bien. Entonces, en la calculadora, ustedes van a escribir 7 más logaritmo de 7 entre logaritmo de 3. Esto es en la calculadora. ¿Qué significa? Que esto de aquí arriba no lo pueden meter en una calculadora, pero esto de aquí abajo sí lo pueden meter en una calculadora. Y es lo mismo, lo que está arriba y lo que está abajo. Entonces, y ya, solo lo meten en una calculadora. Entonces, usemos nuestra calculadora, sería 7 más logaritmo de 7 entre logaritmo de 3. Igual 8.70 y aquí hay tres resultados posibles, ¿verdad? 8.771, 8.77, porque el 1 no redondea al 7, pero el 7 sí redondea al 7 y se convierte en 8.8. Y a nosotros nos piden el de medio, ¿verdad? Porque es centésima, 8.77. Entonces aquí sería 8.77. Le damos verificar y ahí está, respuesta correcta. Solo usamos la propiedad 1. Intentar otra. Se parece a la que acabamos de hacer. Intentar otra. Se parece a la que acabamos de hacer. Bien, todas se parecen a la que acabamos de hacer. Entonces, esos ejercicios, este no, bueno, intentemos hacer este. Es un poquito diferente nada más. Pero siempre hay que aplicar la propiedad 1. Entonces, ¿qué dice la propiedad 1? Primero escribimos el ejercicio. 15 elevado a la menos 8x igual a 2. La propiedad 1 dice que la base de todo esto es 15, entonces escribimos logaritmo de 15. Perdón, de base 15. No logaritmo de 15, sino de base 15. Este 2, aquí sería el 2.
y el menos 8x sería el resultado. Y luego este menos 8 está multiplicando, va a pasar a dividir. Va a pasar a dividir. Esto lo va a hacer lo complicado en la calculadora, ¿verdad? Entonces, en la calculadora lo que vamos a escribir es log de 2 entre log de 15 entre menos 8 igual a x. ¿Qué hicimos? Esto la calculadora no lo va a poder resolver, pero esto sí, ¿ve? Esto sí. Eso que está subrayado en rosado, sí lo va a poder, lo segundo que está subrayado en rosado, sí lo va a poder resolver la calculadora. Pero ojo, metan en paréntesis eso. Metan en paréntesis. Entonces les va a quedar eh, log de 2 perdón, paréntesis, me faltó el paréntesis, log de 2 entre log de 15 cierro paréntesis, otra vez entre menos 8. Y eso me da negativo 0.03. Eso me da negativo 0.032 o negativo 0.03 porque el 2 no redondea al 3 o negativo 0.0. Bueno, obviamente este se descarta. El resultado que nos interesa es este de aquí, ¿verdad? Negativo 0.03. Lo escribimos. Negativo 0.03. Le damos verificar. Ahí está, respuesta correcta. Bien, ahora sí, terminemos esta parte, borremos acá, borremos acá y la última parte de este bloque sería el ejercicio 21 y del ejercicio número 22. Bueno, se ve también bastante sencillo. Solo es de aplicar la propiedad 1. Casi siempre solo se aplica la propiedad 1. E a la y menos 7 igual a 9. La propiedad 1 dice que la base de todo esto es E, entonces pongo ln. Este 9 se acompaña a ln y este y menos 7 se queda aquí afuera como resultado. Luego este 7 está restando, pasa al otro lado a sumar y resuelvo esto en una calculadora, ¿verdad? Entonces, esto me va a dar tres resultados posibles. 7 más ln de 9 sería 7 más ln de 9. Me da 9.197. 9.197. El 7 redondea al 9 y se convierte en 10. Entonces, aquí sería punto 20 y aquí sería 2. Este es el que me pide, 9.20. 9.20. Le damos verificar. Respuesta correcta.
Bien, vamos a ver si intentando otro ejercicio cambia bastante. Bueno, hagamos ese. Cambia un poquitito nada más, pero siempre usamos la propiedad número uno. Entonces la propiedad número uno, bueno, el ejercicio es e a la menos 5x igual a 12. La propiedad uno es, aplicamos, la base de todo esto es e, entonces sería logaritmo de e. El 12 vendría siendo, perdón, estoy desvariando. La base de esto es e, entonces usamos solo logaritmo natural. El 12 va a pasar aquí. Y el menos 5x, no, esta es la propiedad 4, 5, perdón, propiedad 5. En el ejercicio anterior también era la propiedad 5. Era la propiedad 5. En el ejercicio anterior también era la propiedad 5. Bien, entonces dice la propiedad 5 que identificamos la base, que es e, entonces escribimos ln. Este resultado de aquí se convierte en este número de acá y el exponente de aquí se convierte en el resultado de acá. Y luego este menos 5 pasa a dividir. Y así queda x. Entonces, ¿cuáles son mis tres resultados posibles? En la calculadora, ln de 12 entre 5. Ln de 12 entre menos 5. Negativo 0,497. Negativo 0,497. El 7 redondea al 9 y se convierte en negativo 0,1050. Y aquí negativo 0,5. El que nos interesa es el de en medio, este de aquí, y escribimos el resultado. Negativo 0,50. ¿Ves? 0,50. Verificar. Respuesta correcta. Bien, vamos a ver si intentamos hacer otro. Aparece algo muy diferente. Se parece al que acabamos de hacer. Se parece al que hicimos primero. Se parece al que hicimos primero. Se parece al que hicimos primero. Se parece al que acabamos de hacer. Al que acabamos de hacer. Bien, parece que todos se parecen. Todos tienen la misma lógica, solo que cambian los valores, ¿verdad? Entonces borremos acá. Y esto sería todo por las propiedades de los logaritmos.